Hola, vamos a grabar y vamos a hacer un análisis y hacer una conclusión o concluir el tema de las almas antiguas, aunque es un tema que, bueno, que siempre queda muy abierto, ¿no? Porque hay una infinidad de pequeños detalles que tocar. Eh, Volvemos a hacer aclaraciones. Bueno, pues esto es una información un poco particular, por lo tanto, si acabas de llegar a esta grabación, te recomiendo que vayas hacia atrás y si es de tu interés, pues oigas las grabaciones previas, porque si no, no te vas a enterar de mucho, ¿no? También nunca he recomendado que esto se comparta porque esto tiene que llegar a quien debe de llegar. Tercer lugar, en algunos países aparecen anuncios, pero no tengo nada que ver con estos anuncios. Esto se hace de forma gratuita y altruista, ¿no? No tengo ningún interés en promocionar nada, y, y soy libre, digamos, de parar de hacer estas grabaciones cuando así lo consideren, ¿no? Bueno, vamos a volver, ¿no? En la grabación anterior hemos dicho que la manifestación tenía, digamos, un camino un poco más sencillo, digamos, para estos humanos. Voy a cambiar porque este no se ve muy bien. Para estos humanos, digamos, que fueron depositados en este planeta y que actualmente están en un periodo de transición. Este camino, digamos, que era más corto. Vamos a poner aquí, vamos a poner opción A y opción B, ¿no? Entonces, realmente la opción B no existía. La opción A era una opción, digamos, del desenvolvimiento perfecto y de retorno a la fuente una vez que se cumplieran determinados objetivos. Por cuestiones que hemos visto anteriormente y por esta intervención de estos seres, el ser humano, digamos, también por quizás engañado, pero también por propia elección, abrió ese abanico a otra posibilidad, a ese camino un poco más largo, ¿no? Que es donde nos encontramos. Por lo tanto, como resumen, digamos, y conclusión de lo anterior, podemos decir que la manifestación permitió que este humano tomara estos caminos y se mezclara y conviviera con seres que no eran de su categoría o de su tipología, para denominarlo bien, y una vez que se mezcló, digamos, con esto, pues aprendió y experimentó eh, experiencias pues, que no hubiera tenido realmente en esta franja, aunque algunas de esas experiencias, quizás la mayoría, no fueran de total agrado de este humano, ¿no? Pero bueno, fue parte de su elección. Eh, Como parte de esa mezcla con otros seres, una parte de esos seres tuvo un enriquecimiento, es decir, una parte de esos seres pues tuvo, digamos, la ventaja de convivir con estos humanos y, y tuvo la oportunidad, digamos, de aprovechar ese contacto, y aunque fueron muy pocos realmente o fueran raras excepciones, sobre todo hablando de los más básicos y de los intermedios como pueden ser los oriones y los alfas, algunos tomaron ventaja de ello, ¿no? Pero realmente lo que sucedió fue que ellos aprovecharon su ventaja de maniobra o de desenvolvimiento en esta zona para pisotear a este humano, ¿no? Y para esclavizarlo y hacerlo, digamos, su rehén energético, espiritual, físico y en algunos casos alimenticio, este, eh, propiciando pues una situación, digamos, desesperante en la cual hemos llegado, digamos, al final de esta época, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos, por propia
propio trabajo interno. Esto quiere decir que el ser humano desarrolla, propiamente dicho, unas capacidades inherentes a él mismo y se eleva, digamos, se eleva de esa masa de seres que es reconocido pues, por la manifestación, ¿no? Entonces la manifestación finalmente le concede al ser humano un pase de vuelta hacia el camino que estaba fijado, pero no a todos, digamos, no a todos los que aparentemente tienen forma humana. Entonces hemos dicho previamente que el 70% de lo que nosotros vemos en el mundo, y esto estamos hablando de seres en superficie, es decir, de población en superficie, no son humanos, y el 30%, y la verdad es que ya es mucho menos, serían humanos. ¿Por qué es mucho menos? Bueno, pues porque muchos de estos cayeron en la trampa del pinchazo, y el pinchazo no es otra cosa más que voy a hablar de esto más tarde, ¿no? Para no mezclarlo. Entonces, bueno, hay muchos menos humanos actualmente y a esos humanos con que dedicaron su tiempo a elevarse espiritualmente y cultivarse también mental y socialmente, pues son aquellos que van a tener la oportunidad de pasar a este nuevo nivel. A este nuevo nivel, digamos, el grupo de atención sería pues las grandes almas, que recordar que tanto grandes almas como almas antiguas no están propiamente dicho incluidos en este grupo de humanos, ¿no? Sino que son seres que vienen de densidades superiores y que vienen a ayudar, ¿no? Los que nos competen o el grupo de nuestro interés serían estos humanos puros y híbridos que tienen una parte humana muy potente. También hay otro grupo, digamos, de híbridos que tienen una parte humana, pero esa parte humana es muy débil o muy joven, ¿no? Entonces van a tener dificultades en poder pasar ese estado, aunque siempre van a tener la oportunidad, ¿no? Luego también hay híbridos, pero esos híbridos ya son no humanos, digamos, son híbridos, por ejemplo, reptil alfa o reptil orión o reptil otro tipo de bicho. El resto, que podemos incluir ahí a los alfa, a los oriones y a otros tipos de seres naturales y los famosos clones, ¿no? Este grupo, digamos, pues que no tiene ninguna posibilidad de pasar al nuevo nivel, tiene diferentes destinos y bueno, eso ya lo he comentado en otras grabaciones, ¿no? Algunos van incluso a la disolución y al reciclaje cuando, poniendo el ejemplo de aquel informático que programa con datos, pues bueno, esos datos realmente, el trasfondo aquel de la frase de que el alma no se destruye viene de que estos datos, digamos, o paquetes de información no se destruyen, sino que siempre son reutilizadas, ¿no? Por la fuente cuando hay una disolución y un reciclaje, ¿no? Es decir, viene por ahí. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, ya hemos visto un poco en conjunto en qué situación estamos. Estamos en situación de transición. También ya estamos en una situación, digamos, y ya entrando en este análisis, ya estamos en una época en la cual, bueno, yo creo que ya no cabe, al menos la gente que está interesada en estos temas, ya no cabe duda de que nos estamos acercando pues a unos cambios extraordinarios, ¿no? en el planeta, sobre todo a nivel de conciencia del ser humano, y a pesar de que esto parece cada vez más caótico, que es a donde ya hemos dicho que nos íbamos a dirigir, hay que saber apreciar, digamos, las partes positivas de cara sobre todo a este grupo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña aclaración porque hay también algún tipo de confusión y ahora voy a intentar, lógicamente, esto puede ser aceptado o no aceptado. Siempre hemos dicho que, bueno, que esta información, si te sirve bien y si no te sirve, pues no pierdas tu tiempo en esto, ¿no?
hay mucha controversia, ¿no? Y es lógico que actualmente la gente esté intentando buscar, se llama esperanzas, ¿no? Y que también busque ilusiones, ¿no? Que tenga ilusiones. Eh, Tanto la propia palabra esperanza como la propia palabra ilusión, pues te dan las respuestas de que eso que se espera, pues no tiene mucha base. Eh, la realidad es tal y como la estamos viviendo, y eso es quizás el mejor apoyo en el cual el ser humano deba de poner sus dos pies y analizar su propio entorno, ¿no? Para no creerle a nadie, básicamente, ¿no? Eh, Uno de los grandes problemas, y aquí me dirijo a muchos oyentes actuales, es que actualmente todavía hay demasiados híbridos. Es decir, hay muchos híbridos que comparten alma humana con el alma, con el alma de otro ser, ¿no? Con el alma de otro ser y que, lógicamente, en esta sección que vamos a sombrearla para poder diferenciarla del resto. En esta sección, ese tipo de energía pues fue útil, ¿no? Fue útil, como ya hemos comentado en otro momento, pero actualmente esa parte debe de ser desechada, ¿no? Y de ahí viene, digamos, el conflicto, sobre todo de intentar buscar por todos los medios esos caminos supuestos o alternativos que nos lleven a otro escenario, ¿no? Pero como he dicho, el escenario es el que es donde estamos, y algunos los tienen mejor, otros los tienen peor. Pero es muy importante entender esto de los híbridos, ¿eh? Muy importante porque el hibridaje, como ya hemos explicado, aunque parece de ciencia ficción, eh, no es correctamente apreciado y tampoco no se sopesa lo suficiente como para entender la importancia que tiene, al mismo tiempo que no se sopesa el tema de los clones. El tema de los clones también es muy importante. Hay muchos clones a nuestro alrededor que no son localizados y aquí voy a hacer, digamos, voy a dejar abajo eh, dos sistemas para que la gente pueda contrastar por sí mismo eh, qué información realmente es útil para ellos y cómo poder escanear aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor o aquellas personas que se nos acercan, ¿no? Lo voy a dejar abajo, ya depende de cada uno si considera o consideráis que, que esto es útil o no, ¿no? Aquí siempre hay un tema importante y también divertido de ver, que la mayoría de los seres humanos siempre asumen o entienden o aceptan que es más fácil, por ejemplo, que baje una nave extraterrestre y salga un ser de esa nave extraterrestre y te dé información, ¿no? Y es muy creíble, ¿no? Pues mira, eh, eh, sin contrastar pues, si esos seres son positivos, negativos, neutros o qué intenciones tienen, ¿no? Pero por el contrario, nunca han pensado la posibilidad de que pueda ser la misma manifestación o el mismo creador quien les dé información, ¿no? Y quien les dé, digamos, indicadores de qué está pasando, cómo viene esto y cuál es la mejor manera de irlo sobrellevando, ¿no? Eh, yo ya direccioné, digamos, a toda la gente que ha querido a revisar aquellos textos que, si mi memoria no me falla, comparto en la grabación número 8. Si no, lo pondré abajo en la descripción. Porque ahí están muchas de las respuestas. Independientemente a que creas o no creas, creo que hay muchas herramientas ahí y sobre todo indicadores
de datos puros que te pueden dar una pista de lo que estamos sobrellevando, ¿no? Bueno, volviendo al análisis, vamos a hacer el análisis y vamos a poner algunos ejemplos. Esta grabación quizás sea un poco más larga que las otras. El bicho, ¿no? El bicho. Bueno, del bicho yo tampoco he querido entrar en mucho debate, aunque sí tengo alguna información específica sobre él. Pero estamos en lo mismo, entrar en un debate estéril porque también hay mucho desinformador con respecto a qué es lo que es su finalidad, quién lo creó, quién no lo creó, quién lo soltó. Hay mucha desinformación y esa desinformación, para que podáis analizarlo y podáis ver la complejidad de los nudos que existen, pues viene tanto de reptiles como de oriones y alfas, y que utilizan a híbridos, sobre todo híbridos débiles humanos o híbridos de diferentes seres, para difundir esta información y lógicamente pues pobre humano, digamos, al pobre humano que está intentando, digamos que está intentando, lógicamente, estabilizarse de alguna manera para saber por dónde tira, pues lo tienen loco, ¿no? Confundido, lo tienen muy confundido. Esto ya se movió, vamos a corregirlo un poco. Ahí está mejor, ok. Lo tienen confundido y bueno, y lo tienen totalmente aterrado, pues porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y finalmente, pues llega un día que este humano pues se agota energéticamente al no entender tanta desinformación o tanta información contradictoria, ¿no? Quizás lo más interesante del bicho sea estas manifestaciones que hemos visto en diferentes países. También hay que entender y hay que analizar qué está pasando en los diferentes países, ¿no? Qué pasa en Europa, qué pasa en América, Sudamérica, qué pasa en Australia. Hay que saberlo ver y ponerlo en contexto, ¿no? Porque esa información te va a dar indicios de lo que va a suceder en tu zona próximamente. Hay que entender que la ayuda que viene del mundo espiritual es una ayuda para elevar la conciencia del ser humano y pueda dar el paso a una nueva realidad dentro de la transición. No es una ayuda para estabilizar este sistema que tenemos y que la gente que yo considero que ya está oyendo este tipo de información, pues entiende que es un sistema obsoleto, gris, turbio, totalmente colapsado, que tiene que dar paso a otro nuevo, ¿no? Y ese paso, pues, no va a ser de una forma tan limpia como nosotros deseáramos, ¿no? Sino que va a tener sus convulsiones y vamos a tener que ir eh, sobrepasando esos baches, ¿no? Esos obstáculos que se nos van a presentar. Entonces hubo muchas manifestaciones a nivel mundial y en algunas de ellas incluso vimos ejemplos, ¿no? De cómo la policía, los bomberos, fuerzas del orden, se rendían ante la población, ¿no? Que hemos dicho que la población sería una representación de toda esta mezcla. Más bien de esta parte, ¿no? De esta parte de esta mezcla. Esto sería población. Vamos a ponerlo con esto, que al final no se ve bien. Sería la población. Y veíamos, ¿no? Cómo pasaba. Pero pasaba una semana y esos representantes del orden desaparecían, ¿no? Y la gente decía, bueno, pues ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cómo es posible que esto parecía que ya avanzaba una situación y de repente, pues, desaparecieron, ¿no? Eh, Esto va a sonar muy loco, pero quizás esos policías, y no digo quizás, fueron sustituidos por clones. Gracias a nuestra querida y amada
amiga, que es esta inteligencia artificial del cual no hablo, que lógicamente, pues sopesando, vio que incluso estos alfa o estos oriones o estos híbridos, le salió, digamos, su lado empático en favor del ser humano, ¿no? Y pues inmediatamente hicieron una corrección. Entonces, ¿qué pasó? Pues algunos son suspendidos de empleo y sueldo por hacer semejantes tonterías, lógicamente de cara a los controladores, y otros simplemente son sustituidos por clones. Parece una locura, ¿no? Pero, ¿dónde están esos abogados, esos policías, esos jueces, esos médicos, esos sanitarios, que algún día hicieron una declaración? Entonces, eso es muy importante para que se pueda entender la realidad loca en la que vivimos y cómo solo es entendible si lo ves desde una perspectiva mayor, ¿no? Entonces hay muchos, la guerra, digamos, energética es peor que una guerra física, y la guerra de suplantación, sustitución de personalidades, de gente, a nivel también de eliminar, es decir, de eliminación de determinada gente que es molesta para los que están en el control, ¿no? O simplemente de sustituirlos por clones o amenazarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, y eso sucede a nivel de gobiernos, a nivel militar, incluso sucede energéticamente, porque lógicamente este grupo, digamos, este grupo superior, vamos a ponerle una S de superior aquí, este grupo superior prácticamente es intocable, ¿no? No a nivel físico, es decir, pues, lógicamente grandes almas o almas antiguas, aquellos que están encarnados en cuerpos humanos, pues pueden ser susceptibles de ser eliminados físicamente. Es decir, no son susceptibles, lógicamente, de ser tocados o de ser eliminados energéticamente o espiritualmente, pues porque tienen otro concepto que no es alcanzable pues, por seres de baja frecuencia, ¿no? Pero eso es muy importante para entender, ¿no? Para entender esto, que ahora voy a dar otros ejemplos para que podáis entender esta complejidad, ¿no? Vamos con el pinchazo, ¿no? El pinchazo, el tema de la legalidad y de la información, ¿no? Bueno, ya hemos visto que, bueno, que el pinchazo es lo que es decir, es un plan. Tampoco puedo hablar demasiado con algunas palabras específicas porque si no aquí nuestra amiga o este sistema pues nos empieza a penalizar. Pero el pinchazo está haciendo bastante daño con respecto a la disminución de este porcentaje, ¿no? Ya comenté lo que es el pinchazo y desgraciadamente me gustaría dar algún tipo de esperanza para aquellos, sobre todo que tienen familiares con este problema, ¿no? Desafortunadamente estamos ante tecnología que no procede digamos, de la ciencia civil. Es tecnología exterior al planeta. Entonces, desafortunadamente, a lo que últimamente yo me he dedicado, lógicamente no ni desde esta plataforma, ni desde este sentido, ni desde esta información, sino que en una información más llana y sutil, es a intentar salvar, y no salvar, porque realmente no depende de mí o de nosotros, ¿no?
intentar aconsejar a aquellos padres alfa, oriones, híbridos, reptiles, que no pinchen a sus hijos, ¿no? Y también algunos que los saquen del sistema. ¿Por qué hay que sacarlos del sistema? Pues porque son especiales, son el futuro y hay que intentar protegerlos al máximo, ¿no? Y mucha gente, no, pero es muy complicado, tal, yo no tengo los medios. No importa, es decir, el sistema o la sociedad que tú conocías no va a volver. Y por lo tanto, a estos pequeñitos hay que protegerlos de todas formas. Todo va a revolucionarse, todo va a cambiar tanto que realmente no es importante actualmente que sigan la educación que está concebida, y más en aquellos lugares donde el adoctrinamiento hacia determinadas tendencias o valores, pues no me voy a meter más en esto porque hay mucha información. El tema de la legalidad, pues cada uno tiene que ver en sus países y en sus lugares de residencia cómo puede sobrellevar esto lo mejor posible. En el caso de que esto no acompañe, pues bueno, pues hay que tomar, digamos, medidas incluso de cambiar de país, de irte a otro lugar donde quizás no sea permanente tu estancia, quizás sea temporal, ¿no? Y hay que irse moviendo, ¿no? A nivel de información, bueno, yo creo que hay mucha información ya sobre lo que produce esto. Y no vamos a entrar en ello, ¿no? Ya hay mucha información y aquellos que no puedan verlo, pues no lo pueden ver, ¿no? Entonces, también no hay que saber parar, ¿no? Cuando hay que saber decir, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Ya no puedo hacer más en este sentido, o con estas personas, o con esta vía, y hay que saber parar para poder dirigirnos a lo realmente importante, ¿no? ¿Qué es lo realmente importante, lógicamente, desde mi perspectiva, ¿no? Bueno, los humanos, ¿no? Es decir, los pocos humanos que quedan, que están recibiendo ayuda. Y es importante también ver aquellas señales, ¿no?, que se van presentando a tu alrededor. Y sobre todo la afinidad con otros humanos. Yo sé que actualmente esto es bastante complicado y esta afinidad se está dando más en redes sociales, ¿no? Sobre todo yo recomiendo más Telegram y recomiendo que salgan y eliminen cualquier otra red controlada por nuestra querida amiga, ¿no? Porque allí es donde se está dando esta afinidad. Para que se pueda entender, no quería dar este dato, pero para que se pueda entender, por cada humano o incluso híbrido, por cada humano o híbrido despierto, el porcentaje es bestial. Es decir, por cada, vamos a poner el dato, aunque te digo, por cada humano despierto hay 100,000 dormidos. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo de otra manera. Por cada humano despierto significa que como mínimo vas a tener a miles de personas a tu cargo cuando todo esto estalle. Por lo tanto, actualmente suena un poco drástico, pero hay que hablar de supervivencia, ¿no? De supervivencia. Por eso la afinidad, es decir, actualmente en redes sociales, pues está dando esa afinidad, ¿no? Y sobre todo es una práctica energética también muy interesante
de que fulano tal, sobre todo también hay mucha confusión con el tema mental energético, ¿no? Mental significa que, bueno, que cuando tú estás en una red social y aquella afinidad se da porque los parámetros mentales o el discurso que tú lees o oyes en esa red social, pues es muy similar al tuyo, pues entonces piensas que hay una afinidad, ¿no? Yo en este caso me refiero más a la afinidad energética, aquella sensación que sientes pues cuando encuentras a alguien que más o menos vibra en tu mismo nivel. Nuevamente insisto que dejaré abajo un poco esas guías que te permiten escanear, ¿no? Que te permiten escanear y darte una idea de por dónde va esa información, porque muchas veces la información mental que coincide con tus datos, y como ya lo he dicho muchas veces, y parece que peco de pesado, ¿no? O de, eh, o de negatividad en algunos aspectos, pero yo he dicho que mucha de la información y prácticamente la mayoría que se está difundiendo actualmente contiene trazos, digamos, trazos importantes de verdad, porque si no, no sería aceptada en este momento, pero muchas trampas muy sutiles que son difícilmente detectadas por un humano, digamos, convencional que está muy ocupado en el entorno, pues que se le está desmoronando y cayendo, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a insistir que dejaré abajo ahí. Seguimos con este análisis y ahora vamos a hablar de los malos ejemplos. Los malos ejemplos. Y aquí puse guías espirituales. Bueno, actualmente están cundiendo estos malos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo anteriormente hay algunas personas que me conocen, me dicen, oye, ¿por qué no hablas abiertamente de quién es quién, ¿no? Bueno, pues, hay algunas, ya me metí, digamos, con los reptiles, ya me metí también con los grises y directamente ya me he metido con el grupo de Oriones y los alfas, desenmascarando muchos de sus grupos. Para muchos de vosotros esto no es algo tangible porque no entendéis las implicaciones que tiene que aunque sea un grupo, un núcleo muy pequeño, es decir, por ejemplo, ¿no? En la última grabación tiene 300 visitas. Bueno, tiene 300 visitas. 300. Vamos a suponer que de esas 300 visitas sean válido la mitad, ¿no? 150. ¿Ok? Pues multiplica 150 por 100.000. Ese es el daño que yo ocasiono en el futuro para los que controlan esto. Entonces, y también la gente no puede comprender los tipos de ataques que llegamos a recibir las personas que finalmente decidimos abrir un poquito la información y sobre todo bajarla a un nivel entendible. Somos duramente atacados a niveles energéticos y en algunas ocasiones, como he dicho, a nivel físico. A nivel físico pues, puede existir el riesgo de que seamos eliminados. Lógicamente muchos, bueno, ya estás exagerando. ¿Qué? Es decir, yo nunca obligo a nadie a creer, ¿no? Siempre he dicho que, bueno, que si esto te sirve bien y si no te sirve, pues corta aquí y deja de perder tu tiempo, ¿no? Pero hay malos ejemplos, ¿no? Hay malos ejemplos. ¿Cuáles son esos malos ejemplos? Vamos a hablar de varios, que me vengan a la memoria ahora. Vamos a hablar uno concretamente, sobre todo con el tema del pinchazo,
vamos a hablar de uno que tiene millones de seguidores, ¿no? Es muy famoso por allá en estos países orientales, es el máximo líder espiritual de unos que se consideran muy pacíficos, aunque su historial era bastante bélico, que muy pocos seguidores conocen realmente la historia de ese grupo, y pues se ha pinchado públicamente, ¿no? Arrastrando a millones y millones de personas a este camino. Y sobre todo, lo que a mí, pues, como hemos dicho, ya no es por ser despectivo, pero este grupo, pues, a mí me resta menos importancia porque es un grupo, pues, que bueno, que, que se va a ir. Pero sí me importa lo que le pasen a estos humanos, ¿no? Y sobre todo a los hijos que han venido, digamos, a hacer esta transición y que son humanos, ¿no? Y que deberían al menos de salvarse, ¿no? Pues ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? En el caso hispanohablante también tenemos otro mal ejemplo, ¿no? Concretamente también es un guía espiritual muy, muy de nueva era, que no sé cuántos, pero no millones, pero sí miles de seguidores, y que también pues ha dado el mensaje de que bueno, que se pincha porque de acuerdo a su tendencia, va a anular los efectos de este pinchazo, ¿no? Y que él es capaz de eso, ¿no? Y que anima a sus seguidores, lógicamente no nos obliga, pero anima a sus seguidores pues, a seguir sus pasos y lógicamente hay muchos afectados pues, por este mal ejemplo. Vamos a ver estas diferencias de estos dos malos ejemplos, ¿no? El primer mal ejemplo realmente no me importa mucho y no le tengo mucho aprecio porque realmente es un reptil. Es decir, eso es una energía reptil, incluso que está doblegada ya a ese triángulo maléfico del cual hablé en otras grabaciones, ¿no? Pero el segundo ejemplo del mundo hispano sí me entristece un poco porque concretamente esa persona es un humano y era uno de los pocos humanos 100%, que quedaban dentro de los guías espirituales hispanos. Y con eso os doy un ejemplo de cómo está la situación actualmente. ¿Entiendes? Esto me llegó a través de una persona y bueno, pues realmente este chico yo no lo seguía, ni lo sigo, ya dije que es un chico, pero sí lo tenía en mente pues porque era un humano, ¿no? Y dije, bueno, mira, al menos ahí tenemos un poco de esperanza, ¿no? Independientemente a que esté o no esté de acuerdo pues con lo que manifiesta o manifestaba, ¿no? ¿Y por qué es grave? Vamos a entrar en esto, ¿no? Es grave porque cuando se pincha, deja de ser humano. Y en este caso ahí lo voy a dejar, ¿no? Vamos a seguir hablando de malos ejemplos, ¿no? De malos ejemplos. Y en este caso, estoy intentando mentalmente elegir alguno que me venga ahora a la mente. Bueno, vamos a elegir este concreto, ¿no? También el mundo hispanohablante, por ejemplo, quizás no entra dentro de los malos ejemplos, pero sí entra dentro de este ejemplo perfecto para entender el caos en el que estamos metidos, sobre todo a nivel informativo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo hispanohablante hay un periodista
que desde hace mucho tiempo, digamos, difunde información sobre lo que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El control mundial, eh, digamos, pirámides de poder y todo esto. Es un periodista que lleva mucho tiempo, digamos, dedicado a esto. Y este periodista, en este caso en particular, es híbrido, es decir, es un híbrido con una tendencia muy fuerte humana. Y en sus publicaciones, o más que nada en lo que comparte, se puede apreciar esa parte potente humana, pero también esa parte que tiene en este caso, tiene energía de Orión. Entonces, lógicamente, su parte de Orión intenta salvar los muebles, ¿no? O intenta salvarse a sí mismo, intentando perpetuarse en una posición que ya no le corresponde. Y su parte humana está intentando hacer la transición y saltar. Lógicamente, esta persona no es consciente plenamente, porque es un periodista, no es consciente plenamente de cómo deshacerse de esa parte de Orión, ¿no? Y probablemente esta persona pase por un cambio, digamos, también por una expulsión de ese ser a través de las energías que van llegando y que lo van afectando a nivel de conciencia, y llegará un momento que será común, para entenderlo, como una especie de exorcismo personal, en el cual esa alma de Orión no podrá soportar las energías de esa alma tan potente humana que se va reforzando día a día. Y en ese momento lo expulsará. Pero hasta que lo expulse, puede darse el caso de que sea un mal ejemplo. Un mal ejemplo, ¿por qué? Pues porque está dando información que a veces ayuda, digamos, a los Oriones, ¿no? Y no es que tengamos nada en contra de los Oriones, es decir, los Oriones ya hemos hablado de ellos y hemos dicho que tienen su parte positiva y tuvieron también sus buenas intenciones, y como hemos dicho, también tuvieron algunos de ellos aprovecharon el contacto con los humanos, y su intención inicial era esa, era aprender de los humanos. Lo que pasa es que, bueno, que también cayeron en este engaño de que ellos eran más, y cayeron en dualidad también, aunque ellos vienen de un mundo de dualidades, es decir, todos esos ejemplos, digamos, de mundos tecnológicos, guerras de las galaxias o mundos ahí que se debaten entre la tecnología y el humanismo, pues lógicamente son mundos de tercera densidad, ¿no? Pero este es un ejemplo muy, muy, muy específico y que representa, curiosamente, está representando una gran ayuda para muchas personas que están despertando. Y que está utilizando, él por ejemplo, está utilizando su parte Orión como parte de estrategia en inteligencia y de posicionamiento para poder combatir en este mundo loco en el que nos desenvolvemos, ¿no? Pero también esa parte pues le juega malas pasadas, prestando atención a información que no es útil para el humano. Pues para que os podáis dar a entender, para que podáis entender cómo de enrevesado es esto y lo difícil de entender el concepto, ¿no? No solo no solo en política o en relaciones internacionales o en gente que aparentemente quiere hacer el bien, pero que luego no lo hace, pues porque son sustituidos, son cambiados, son atacados, son obligados energéticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya di estos malos ejemplos, aunque podríamos seguir hablando de esto. Vamos a hablar sobre las expectativas, ¿no? Expectativas. Con el tema de las expectativas, vamos a hacer un pequeño relato, imaginar la época antigua, después del diluvio, una persona, un señor ya mayor, que bueno, que le ha ido muy bien, tiene granjas, hace alimentos, tiene animales,
digamos, que se dedica al campo, ¿no? Y en esa época, pues mucha gente depende de él y mucha gente trabaja para él, ¿no? Y siempre fue una persona correcta, en este caso, pues es un humano que fue una persona correcta que vive, digamos, al inicio de todo este proceso, pero bueno, era, digamos, parte de las épocas libres, ¿no? Y como parte de su proceso interno de conflicto en dualidad y tridimensional, pues genera una enfermedad que no es que le impida vivir, es decir, realmente no le impide ni caminar ni mover, pero le produce un dolor un dolor que no lo deja dormir, ¿no? Entonces, como parte de sus súplicas, ¿no? A la manifestación o a su creador, o según lo que él crea en ese momento, no pondremos nada específico, pide que sea sanado, ¿no? Dice, bueno, es que a mí me duele mucho esto, no puedo dormir, y yo siempre he sido una buena persona, mi trayectoria ha sido impecable, siempre he ayudado, siempre he sido correcto, y efectivamente, ¿no? En la manifestación, digamos, hacen un análisis, para no entrar en temas, digamos, difusos, hacen un análisis y concluyen que sí, ¿no? Que debe de ser sanado. Y entonces en ese momento le envían un ángel, ¿no? Y el ángel aparece ante él pues, cuando él estaba dando una vuelta, revisando sus fincas, ¿no? Y aparece una persona joven, con cabellos largos, tez limpia, ojos claros, con una túnica sencilla de lino, eh, pies en sandalias, pero limpios, manos limpias, al cual pues él lo mira y se queda, digamos, impresionado de ver a una persona tan limpia en el campo, ¿no? Cuando, en aquella época, pues imaginar el nivel medio de población que había, ¿no? Entonces se le acerca a este ángel y dice, oye, mira, me han pedido que venga a sanarte, ¿no? Eh, eh, y el Señor se queda muy sorprendido, no tanto por la imagen del ángel, sino por la declaración, ¿no? Y no le cree, dice, no creo, perdóname, pero no creo, eres muy limpio, muy bello, pero no creo que seas un ángel, ¿no? Y el ángel, no, sí, mira, dentro del sistema de la creación han aprobado que seas sanado porque en tu vida ha sido correcto, ¿no? Y entonces este humano colapsa por sus expectativas, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto, no? Bueno, pues él responde que no es posible, ¿no? Que según sus libros, el ángel pues tenía que bajar con dos alas y debería de ser brillante, reluciente, esplendoroso, todo tenía que brillar a su alrededor, el sol tenía que dejar, digamos, todo se tenía que oscurecer y él tenía que iluminar todo alrededor. Él tampoco estaba preparado, necesitaba vestirse con una túnica especial de seda color violeta y todo este proceso tenía que ser de acuerdo a sus expectativas, es decir, de acuerdo a su libro, su religión o su tradición en ese momento, cerca de un río donde el ángel con sus alas doradas y una túnica resplandeciente con filamentos dorados, bla, 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 tenía que agarrar en un cuenco de oro el agua para verterla sobre su rostro y así ser sanado. Por lo tanto, pues el ángel al oír todo esto, pues se da media vuelta y se va. Y esta persona no recibió su sanación. ¿A qué me quiero referir con este cuento, no? A las expectativas que los humanos, por culpa de los oriones, alfa y reptiles, que marcaron malos caminos en la información, han bloqueado, digamos, muchas veces el contacto de la manifestación con los humanos, a pesar de que esos humanos califican para X, ¿no? Eso lo podemos enlazar también con aquel ejemplo que di, o con lo que hablé,
de que sobre todo los Oriones hacen uso de la tecnología que disponen para hacer representaciones de circo, no se pueden llamar de otra manera, aunque lógicamente para el espectador son impresionantes, ¿no? Y realizan pues exhibiciones, digamos, eh, holográficas o proyecciones, o se presentan con un ovni delante de una persona pues, que tiene influencia o que va a influenciar a otras gentes, ¿no? Pero es un engaño, es decir, es un engaño y lamentablemente el problema no es ese engaño, ¿no? Sino las expectativas que luego producen y cuando ese ser humano o ese híbrido engañado realmente entra en contacto con la manifestación, que es algo limpio, sencillo, claro, como la representación de ese ángel que he dado, eh, no se lo creen. Ahora entendéis por dónde va la trampa. La trampa Orión Reptil. Yo puse aquí malos caminos para acordarme, ¿no? Porque muchas veces hago mis índices de lo que quiero hablar y a veces voy por otros lados, ¿no? El discurso va cambiando. Pero eh, es eso, ¿no? Es eso. Por ejemplo, esto lo puedo enlazarme. Aquí puse 11 de septiembre porque, bueno, era el aniversario de aquel atentado tal. Y, por ejemplo, en el 11 de septiembre fue en uno de esos eventos donde se utilizaron hologramas, es decir, las torres cayeron por demolición y no por aviones, ¿no? Los aviones fueron realmente unos hologramas donde se utilizó tecnología extraterrestre para engañar a todo el mundo. Entonces, imaginar, si fueron capaces de hacer esto, imaginar qué no son capaces de hacer para modificar las expectativas humanas. Y, lógicamente, meter a esos humanos por malos caminos. Esos malos caminos, ¿cuáles son? Como he dicho, ya me metí con reptiles, ya me metí con oriones, ya me metí con alfas, me metí con los pobres grises, y también me puedo seguir metiendo con otros más, ¿no? Pero también uno pues tiene que aprender que no se puede combatir contra todos, ¿no? Pero hay, por ejemplo, muchos malos caminos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una universidad que además, curiosamente, un familiar mío siempre me está enviando sentencias espirituales de esta universidad, ¿no? Voy a intentar, bueno, ahora no puedo, pero es que iba a intentar mandar una imagen, bueno, creo que sí puedo, una imagen para aquellos que sean capaces de captarla, de quiénes son, ¿no? Bueno, yo creo que son millones de seguidores, millones de seguidores lo que tiene esta universidad, que su sede principal, bueno, creo que la sede principal probablemente estará en Estados Unidos, pero bueno, la sede de origen pues, estará en Asia, ¿no? Y tienen millones de seguidores y los líderes son reptiles. Son reptiles. Y es una de las representaciones más sutiles de engaño al ser humano para modificar sus expectativas y que siempre queden atrapados en esos malos caminos. Y sobre todo esto para que entendáis lo complicado que es entender toda la información a la que llega la gente, sobre todo a la gente que está despertando, ¿no? Y sobre todo van muy de cara a los híbridos, ¿no? A los híbridos que caen en este tipo de creencias. Incluso algunas cosas son tipo religión, en otros son conceptos que se quieren alejar, digamos, de cosas místicas y se presentan incluso como matemáticos, ¿no? O como conceptuales. Y lógicamente, pues estos híbridos caen mucho en mentalidad Orión Alfa, ¿no? Bien.
Y ahí entramos en el tema de las agendas ocultas, ¿no? Estas agendas ocultas que son varias, es decir, esto para que se pueda entender, el otro día alguien me preguntaba y me decía, bueno, dime directamente qué va a pasar, ¿no? A mí no me cuentes historias raras de que si manifestación, que si tal, de que si no son humanos, dime qué va a pasar, ¿no? Le digo, bueno, mira, para que lo puedas entender de una forma clara, va a haber un cambio, vamos a quedarnos, digamos, en algo que puede entender una mente lógica, vamos, y digo, va a haber un cambio importante en la geología, estructura y composición física del planeta. Y los grandes, digamos, los poderosos lo saben. Y por eso se están peleando. Por eso se están peleando entre sí, digamos, para poder posicionarse y tener, digamos, el control en ese momento para poder ellos sobrevivir. El problema es que no saben que este proceso pues, es mucho más complicado, ¿no? Pero esto fuera, digamos, de mi explicación, ¿no? Y por lo tanto, pues aquellos que logren asumir que vienen cambios drásticos en lo que nosotros conocemos como civilización y morfología terrestre, pues serán aquellos que puedan sobrevivir, ¿no? Y esta persona me decía, bueno, pues sí, ahora eso sí lo puedo aceptar, ¿no? Sí lo entiendo. Y le digo, bueno, pues con eso pues hay unas agendas ocultas, es decir, cada grupo en función de su estructura, de su procedencia, sean humanos, híbridos u otros, ¿entiendes? Pues tienen sus propias expectativas, ¿no? Su propia información y su propia forma o manera de que ellos piensan que pueden escapar o sobrevivir a esto. Y entonces estas son las agendas ocultas, ¿no? Todo esto yo sé que es complicado, pero es para que podáis entender eh, lo difícil que es explicar lo peligroso que es caer en una tendencia u otro y también otra, y lo peligroso que es la información que algunos grupos están difundiendo, ¿no? Sobre todo son muy, digamos, muy complicados los oriones, porque los oriones tienen, como hemos dicho, tienen una parte mental muy potente y trabajan y están metidos en instituciones, digamos, médicas, científicas, matemáticas, astrológicas, de gobierno, pues son los que, digamos, han recordar que los oriones, hay muchos ejemplos del dominio orión, y si hacéis un poquito de memoria, podéis encontrar ejemplos en canciones, en películas, pero además que lo dice claramente, es decir, esto es una influencia Orión, ¿no? Que está reflejado claramente, incluso se puede hacer una búsqueda en internet y vas a poder determinar el porcentaje de la influencia de los oriones, ¿no? Entonces, estos oriones, lógicamente, actualmente están organizándose y están agrupando a la mayor cantidad de gente, no solo para utilizarlos físicamente, ¿no? Sino para también utilizarlos energéticamente en un intento de consecución de supervivencia para ellos mismos, para los oriones, lógicamente, pues dentro de sus agendas ocultas, pues los líderes son los que van a querer sobrevivir, no la masa, ¿no? Entonces, y hay mucha trampa en ello, ¿no? Y se están organizando y ahí he visto varios ejemplos de grupos que están haciendo sus organizaciones y es muy curioso cómo esos líderes, que en algunos casos son clones, es decir, son clones, dan consejos de cómo se tiene que afrontar y hacer, como me pueden acusar a mí de hacerlo, ¿no? Por eso hay que invitar a la reflexión, ¿no? Por eso, por esta locura, digamos, que estamos viendo de no entender exactamente qué está pasando, hay que invitar a la reflexión
y sobre todo a la serenidad. Es decir, para poder abordar correctamente un problema, tenemos que tener la serenidad suficiente y la percepción para poder invitar a otros similares a nosotros. Ya no digo que sean humanos, es decir, si tú, por ejemplo, eres un híbrido y tu hibridaje no te permite ir más allá, pues bueno, vas a buscar gente similar a ti, ¿no? Entonces, bueno, esta es una unión, ¿no? Hay que buscar y no... Aquí, digamos, el mensaje que quería transmitir es que quizás no es tan importante actualmente con el tema que nos compete de este control mundial que están intentando imponer, no es tan importante actualmente encontrar gente, digamos, que sea totalmente humana, ¿no? O que sea un híbrido que, bueno, que tenga un mayor nivel de humano o un mayor porcentaje, sino que seguir a este grupo que está intentando retomar sus derechos para poder al menos echar abajo estos líderes que nos están llevando pues a la ruina, ¿no? Y mucha gente me pregunta, oye, pero ¿para qué voy a esforzarme si todo se va a ir si todo se va a destruir, ¿no? Como tú dices, todo va a colapsar. Sí, es decir, sí y no, ¿no? Es decir, el colapso puede ser un colapso con control, como se explicó en el vídeo de la transición, que recomiendo que se vuelva a ver. Puede ser algo con control o sin control. Si es sin control, pues los que salimos más perjudicados en este caso seríamos los humanos, porque sería un poco caótico. Independientemente el salto se va a dar. Lo que pasa es que mientras mayor porcentaje de humanos den ese salto, es mucho mejor. Es decir, es mucho mejor para todos y es como cuando ya estás, para tener un ejemplo, es como cuando ya estás cansado, ¿no? Llega un día que tú dices, bueno, ya estoy harto de todo esto, ya no vuelvo a hacer nada más y que la gente se las apañe como pueda, ¿no? Pero al otro día duermes, lógicamente, descansas, se renuevan tus cuerpos sutiles, tus energías son ayudadas y compensadas, recibes ese impulso que aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo creas, aunque tú no confíes en ello, vienen esos ayudantes espirituales que tienes y te dan ese impulso. Y al día siguiente dices, bueno, venga, vamos a volver a intentarlo, vamos a volver a hacerlo, ¿no? De eso se trata esta unión, ¿no? Esta unión se trata de empujar hacia lo que también expliqué en su momento, que sería el bien común. Y de ahí viene, digamos, esa solicitud hacia estas almas antiguas de que por favor dejen de lloriquear, dejen de quejarse, dejen de estar escondidos en una esquina y se pongan a trabajar, se pongan a ayudar porque para eso vinieron, ¿no? Es decir, si tú lógicamente no te consideras un alma antigua, pues emprende el mejor camino que puedas como humano, ¿no? O como híbrido, ¿no? Pero si te consideras un alma antigua, pues ponte a trabajar, ¿no? Y la gente, no, pero ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? Pues tu trabajo es muy sencillo, ya lo hemos explicado, ¿no? Tu trabajo es sentarte a meditar y irradiar esta energía para el bien común, ¿no? ¿Cómo es esto de irradiar la energía para el bien común? Bueno, pues es sentarte, meditas en solitario, es decir, nada de meditaciones grupales, por favor. Es decir, esto creo que ya lo toqué en algunas veces, pero las meditaciones grupales no son recomendables. Individualmente, y llamas a tus guías espirituales y permites que a través de ti se viertan estas energías que necesitan un buen canal para el bien común. El bien común no significa es un bien común para ti, como alma antigua, no te van a solucionar tus problemas, ni
ni te van a ingresar dinero en tu cuenta, ni van a solucionar tus problemas familiares, ni van a hacer despertar a tu entorno. El bien común significa que independientemente del componente de tu entorno, es decir, ya sean reptiles, sean alfa, sean híbridos, sean oriones, ellos van a tomar esa energía, les va a tocar, independiente, aunque sean reptiles, aunque tengas un Draco a tu alrededor, ellos van a tocar a ese ser con esas energías y ese ser va a emprender el mejor camino que sea lo mejor para todos. Es decir, entonces en el caso de un Orión, pues bueno, el Orión mentalmente, vamos a poner un ejemplo, llegará a una conclusión mental que favorezca a la humanidad en su conjunto, ¿no? Y de eso se trata esta unión. Es decir, esta unión se trata de que todos, porque finalmente también hay que recordar, también lo expliqué, pero hay que recordar que este grupo está esclavizado, es decir, este grupo realmente es una aberración a las leyes, digamos, que deberían de regir este planeta, ¿no? Y también es una liberación para ellos, aunque el Orión y el Alfa, digamos, metido en un cuerpo y en una personalidad aparentemente humana, no entienda que eso es lo mejor para él. Pero a eso van, estas energías van, digamos, a empujar, a invitar, a aglomerar que todos estos grupos lleguen a una conclusión, digamos, benéfica para todos, ¿ok? Entonces, de esto trata la unión. La unión trata de agrupar energéticamente para que todo esto se lleve con el mejor, vamos a llamarlo de esta manera, con el menor daño posible, con el menor daño posible, ¿no? Por lo tanto, estas almas antiguas tienen que liderar. Es decir, cuando todo esto estalle, cuando he dicho que ya arrancó la divulgación, mucha gente se queja, no, aquí no pasa nada, yo no veo nada, todo sigue igual. ¿Por qué? Porque precisamente están bajo parámetros y bajo expectativas erróneas. Y lo que hay que analizar es desde la base, para no equivocarse, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es mi entorno? ¿Dónde estoy posicionado? ¿Cuáles son mis medios? ¿Qué puedo llegar a hacer? Estoy meditando, estoy irradiando. ¿Por qué no irradio? ¿Por qué no medito? Ay, yo no me fío de esto. Pues bueno, pues apaga y no vuelvas por aquí. Es decir, si tú consideras que esto es otro elemento, digamos, de confusión, desinformación y tal, pues sigue tu camino, ¿no? Cada uno es libre de seguir el camino. Pero si por el contrario sientes o presientes que energéticamente esto puede ser útil hacia ti y a tu entorno, ¿entiendes? Y tu entorno no significa tu familia inmediata, pues puedes colaborar, ¿no? Entonces esa colaboración es muy sencilla, ¿no? Ponte a meditar y ponte a transmitir estas energías que yo te aseguro que cuando lo hagas, vas a tener la comprobación energética, es decir, energética, porque nadie te va a venir a comprobar físicamente o te van a dar un certificado de que esto es lo correcto. Es decir, la manifestación no emite certificados y ningún gobierno, ninguna televisión, en ningún lado te van a dar la prueba final, definitiva, de que estás en lo correcto, ¿no? Solamente puedes sentir que estás en lo correcto cuando tienes la sensación de que has hecho o estás en el camino correcto. Es decir, y esa sensación todos la tienen, inclusive los oriones y los alfa pueden sentir esa sensación de cuando han hecho lo correcto para el bien común, para la población, para su familia, para su entorno. Ellos lo pueden sentir porque tienen también familia, tienen hijos, tienen sobrinos, tienen tíos, tienen abuelos, tienen padres. Entonces, cuando hacen lo correcto para su familia, ellos saben lo que es lo correcto.
¿ok? Entonces, es muy importante esta unión y liderar, ¿no? Estas almas antiguas, incluso los humanos que han despertado, humanos avanzados, pues tienen que liderar al resto. El tema de liderar, yo sé que es un tema complicado, es un tema que genera muchas dudas, pero volvemos a esto, ¿no? Imaginar el trabajo que viene, cuando realmente todo esto estalle y cuando realmente se sepa la verdad. eh, solo, solo vamos a poner que se sepa la verdad de esto, ¿no? Del punto A y del punto B. Nada más. Pues imaginar las implicaciones que va a tener y en ese momento, pues tanto el alma antigua como el humano tiene que ya estar preparado energéticamente para poder asumir esto. Esto para que se pueda entender, vamos a poner otro ejemplo. No sé cuánto llevo de grabación, pero esto se nos está alargando. Uf, es una barbaridad lo que llevo de grabación, pero bueno. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Y esto es imaginar una guerra y las almas antiguas son como paracaidistas que se tiran en la zona de conflicto en la guerra. Y cuando llegan lógicamente a esa zona de conflicto, algunos se golpean, otros se lastiman, otros quedan medio muertos, pero los que se reactivan otra vez, pues tienen una misión que cumplir. Pues las almas antiguas son como esos paracaidistas. Lo que pasa es que entran como infiltrados a la zona de conflicto donde hay una guerra y ya no tienen comunicación con el manto, tienen unas órdenes. Entonces tienen que esperar, si tienen suerte, pues aterrizan bien, y si no tienen suerte, pues quedan muertos, quedan colgados de un árbol, algunos quedan con daños físicos, pero los que sobreviven siguen adelante, ¿no? Con la misión planificada. A veces la guerra va cambiando, entonces hay que entender eso, que el liderar, la única forma de liderar, y valga la redundancia, inteligentemente, es cuando energéticamente recibes la información de quien la tienes que recibir, ¿m? Y no con lo que esperas que debería de ser. Por eso hemos dicho que la meditación es muy importante para todas las personas que quieran colaborar y quieran avanzar en este mundo que nos tocó vivir, ¿no? Y el último punto que puse es la victoria, ¿no? Realmente este es un conflicto el cual un porcentaje, la realidad es que no sabemos cuánto, es decir, el porcentaje de humanos ya ganó, ya tenemos la victoria, ¿no? Pero aún así hay que intentar hacer que este porcentaje se incremente, ¿no? Sea mayor. También saber perdonar, digamos, y desear lo mejor, pues, para este grupo, ¿no? Para este grupo que finalmente va a tomar diferentes caminos. Y como hemos dicho, esto ya es una transición, ¿no? Es una transición hacia otro estado que va por diferentes fases, ¿no? Y vamos a intentar hacer entre todos que esto sea lo menos traumático y lo más ordenado posible, porque es algo que ya no depende del ser humano. Es decir, esto ya el ser humano no lo puede cambiar, por mucho que se arrepienta, por mucho que estos digan que van a cambiar, que es imposible que cambien, pero que ya no se puede hacer. Es decir, esto ya es algo que viene, como ya expliqué en otras grabaciones, como parte del proceso planetario y que se acopla con un proceso humano y con una oportunidad que da la manifestación en compensación a determinados eventos que tuvieron lugar en el pasado, tienes para que el ser humano haga la transición en cuerpos físicos, lo que significa, hay que revisar el video de la transición, lo que significa que los humanos que sobrevivan a todo este proceso que nos viene por delante van a ir a 5D en su cuerpo físico. Y vamos a dejarlo con la palabra victoria,
porque esta grabación ya se me ha hecho muy larga. Un saludo a todos.